Buenos días, tardes o noches, les damos la bienvenida a Crónica Oculta. Espero disfruten el video del día de hoy. La gente cree que una desaparición es un evento, un punto en el tiempo, un día específico, una última llamada, una última imagen, pero en realidad es una forma de vivir. Te cambia el cuerpo, te cambia la forma en que miras una puerta, un teléfono, un coche estacionado demasiado tiempo. Al principio esperas noticias cada minuto, luego cada hora, después aprendes a no esperar nada, porque esperar duele más que el silencio. Yo no lo entendí hasta que me pasó, hasta que la ausencia de mi madre se convirtió en el centro invisible de mi vida. Mi madre se llamaba Elena, tenía 49 años cuando desapareció. No era una mujer de peligros, no tenía enemigos, al menos que yo supiera. Era de esas personas que construyen rutinas para sentirse seguras, el mismo camino al trabajo, el mismo café, el mismo saludo al vecino, la misma llamada a mi hermana a la misma hora. No era ingenua, pero tampoco era desconfiada. Su mundo era pequeño a propósito, y por eso, cuando dejó de aparecer en él, todo se sintió imposible. El día que desapareció, yo estaba trabajando. Recuerdo que tenía una reunión larga, de esas que te drenan. Mi madre me había escrito temprano. Hoy salgo antes, paso por el mercado. Nada raro, un mensaje normal. A mediodía, mi hermana me llamó. Yo no atendí. A la tarde, otra llamada. Esa vez sí atendí y escuché su voz tensa, contenida, como si estuviera agarrándose a la garganta para no romperse. ¿Mamá está contigo? Dije que no. Le pregunté por qué. Hace horas que no contesta. No volvió. Su celular va directo a buzón. La primera reacción fue negación. Se quedó sin batería. Está en el mercado. Se encontró con alguien. La mente inventa excusas como si fueran salvavidas. Pero ese día, mientras yo decía frases tranquilizadoras, algo dentro de mí empezó a tensarse. Porque mi madre no era de esas personas que desaparecen por descuido. Si iba a tardar, avisaba. Si el teléfono moría, buscaba otro. Si cambiaba un plan, lo comunicaba. Era su forma de controlar la vida. Y de pronto, esa forma había fallado. Fui a su casa. La puerta estaba cerrada. Las llaves no estaban. Su bolso no estaba. Su abrigo no estaba. El plato del desayuno seguía en el fregadero. La cama hecha. Nada fuera de lugar. Era como si se hubiera ido a la mitad de una frase. Fuimos al mercado. Preguntamos. Nadie recordaba nada en particular, lo cual es normal. La gente no recuerda a una mujer común. Revisamos el estacionamiento. Su coche no estaba. Eso fue el primer golpe real. Porque la ausencia del coche hacía que todo se sintiera más definitivo, más planeado. Fuimos a la comisaría esa noche. Nos miraron con la paciencia fría con la que miran a los familiares las primeras veces. Nos hicieron preguntas estándar. ¿Está deprimida? ¿Problemas económicos? ¿Alguna relación conflictiva? ¿Consumo de sustancias? Todo sonaba absurdo. Mi madre no era un misterio. Mi madre era una línea recta. La policía dijo lo que siempre dicen al principio. Que esperáramos. Que tal vez se fue voluntariamente. Que a veces la gente adulta desaparece un par de días. Que no podían tratarlo como secuestro sin señales claras. Mi hermana lloró. Yo sentí una furia seca, inútil, como si el mundo me estuviera hablando en un idioma que yo no aceptaba. Esa primera noche, regresé a su casa y me senté en la cocina, con el teléfono en la mano, esperando que sonara. Cada ruido del edificio me hacía levantar la cabeza. Cada coche en la calle me parecía el suyo. El cerebro hace eso. Te obliga a ver lo que quieres ver, aunque no esté ahí. A la mañana siguiente, yo ya estaba en modo búsqueda. No tenía un plan. Tenía energía desesperada. Llamé a hospitales, amigos, a compañeros de trabajo de mi madre. Nadie sabía nada. Todos decían lo mismo. Ayer salió temprano, no llegó, no contestó. Sus amigas fueron a la casa. Hicimos listas, recorrimos calles, pegamos fotos impresas en postes y tiendas. La sensación era ridícula. Como si poner un papel con su cara pudiera competir con el agujero que se abría en mi vida. Esa misma tarde, apareció la primera persona que, sin saberlo yo, iba a convertirse en el centro de mi infierno. Se presentó como Daniel. No era policía, no era investigador privado, no era un vecino cercano. Era alguien del barrio, según dijo. Afirmó que había visto los carteles y que quería ayudar. Dijo que conocía la zona, que trabajaba en logística, que estaba acostumbrado a moverse, a buscar, a rastrear. Sonaba seguro, demasiado seguro, en retrospectiva. Yo estaba tan agotado que mi juicio era casi inexistente. Agradecí la ayuda. Lo invité a pasar a la casa para hablar. Mi hermana se mantuvo distante, desconfiada. Pero yo, en ese momento,
Lo vi como un aliado. Como alguien que se ofrecía en medio del caos. Daniel empezó con preguntas concretas. ¿Última hora confirmada? ¿Rutina exacta? ¿Ropa que llevaba? ¿Rutas alternativas? Hablaba como alguien que ya había hecho esto. Anotaba en una libreta. Dibujó un mapa rápido. Señaló cámaras posibles en calles cercanas. Mencionó negocios que podrían tener grabaciones. Dijo que podía ir a hablar con la gente sin que pareciera una familia desesperada. Y esa frase, ahora, me da náuseas. A veces es mejor que pregunte a alguien neutral. Lo dejamos. Durante los días siguientes, Daniel apareció varias veces. A veces con información útil, otras con posibilidades que sonaban razonables. Dijo que había hablado con un empleado del mercado, que había revisado calles, que había visto un coche similar al de mi madre en una zona industrial, que quizás alguien la había confundido con otra persona. Cada pista parecía casi algo, pero nunca lo suficiente. Y ese, casi, era adictivo, porque nos mantenía ocupados, nos daba la ilusión de avance. Daniel también hacía otra cosa. Nos sostenía emocionalmente. Nos decía cuándo dormir, cuándo comer, cuándo parar. Nos repetía que no podíamos agotarnos, que la búsqueda era un maratón, que debíamos mantener la cabeza fría. Y en el caos, esa voz se convirtió en un ancla. Lo odié después por lo bien que lo hizo. A la semana, la policía ya había abierto formalmente la investigación, pero el ritmo institucional era lento, y Daniel parecía más rápido. Él conseguía cosas. Decía que había hablado con alguien que no quería hablar con la policía. Que había visto un movimiento raro cerca del edificio de mi madre días antes. Que había un hombre merodeando. Que tal vez era un secuestro oportunista. Cada teoría tenía suficiente coherencia para no ser descartada. Y eso era lo peligroso. Porque la coherencia es una droga cuando estás desesperado. Mi familia empezó a depender de él sin darse cuenta. Mi madre era la víctima, pero Daniel se estaba convirtiendo en el narrador. Él organizaba, él sugería, él ponía palabras, y nosotros, sin querer, lo seguíamos. Recuerdo una noche específica, 2 semanas después de la desaparición. Estábamos en la sala, con mapas sobre la mesa, fotos, números de teléfono, recortes. Daniel llegó con café. Dijo que tenía algo. No una prueba, no un hallazgo, sino una sensación basada en patrones. Dijo que cuando alguien desaparece sin señales, a veces la respuesta está cerca, no lejos. Que la familia se obsesiona con viajes, con huida, con conspiraciones, pero el monstruo está en el radio pequeño. Nos miró uno por uno y dijo: hay que pensar en quién tenía acceso a ella. Mi hermana lo miró como si le hubiera faltado el respeto a nuestra madre. Yo, en cambio, lo escuché como si me estuviera abriendo un camino. Porque era una idea nueva, una forma de no sentirme impotente. Entonces empezó la etapa más destructiva: sospechar. Sospechamos del ex compañero de trabajo que la molestaba con bromas pesadas. Sospechamos del vecino que siempre la miraba demasiado. Sospechamos del mecánico que le había arreglado el coche la semana anterior. Sospechamos de un amigo de la familia que había aparecido demasiado rápido para ayudar. Daniel nos acompañaba en esa sospecha, con frases medidas. No digo que sea él, pero sería raro que a veces es alguien cercano. Yo no entiendo hoy cómo no lo vi. Cómo no noté que él siempre estaba un paso adelante en la dirección exacta que nos alejaba de él. Pero así funciona cuando alguien controla la narrativa. Te hace creer que tú estás eligiendo. Hubo un momento en que la policía pidió voluntarios para revisar un terreno cerca de un arroyo. Se habían encontrado prendas de ropa que podrían ser de otra desaparición, pero querían asegurarse. Daniel se ofreció a ir conmigo. Mi hermana no quiso. Dijo que no confiaba en él. Recuerdo haberme enojado con ella. En ese entonces, me parecía injusta, paranoica. «Nos está ayudando», le dije. Ella respondió algo que todavía me retumba. «Nadie ayuda así, sin motivo». Fui con Daniel. Caminamos por el terreno durante horas, con otros voluntarios. Daniel estaba tranquilo. Demasiado. Hablaba poco. A veces se adelantaba. Se detenía. Miraba el suelo. Yo estaba nervioso, con el corazón golpeándome el pecho. Él parecía cómodo. En retrospectiva, ese fue un detalle que debería haberme quemado la piel. Pero yo no sabía. No encontramos nada. Volvimos cansados. Daniel dijo que era normal. Que al menos descartábamos zonas. Pasó un mes. Luego 2. El caso dejó de ser nuevo para el mundo. Los amigos empezaron a desaparecer. Las llamadas se redujeron. Los carteles se volvieron parte del paisaje. La policía siguió, pero cada vez con menos urgencia. Mi madre se estaba convirtiendo en un expediente.
Daniel, en cambio, seguía. Me llamaba, me decía que no me rindiera. Me mandaba fotos de cámaras, de calles, de posibles rutas. Me hablaba de otros casos similares. Me daba esperanza controlada, la cantidad justa para que yo no me derrumbara del todo. Y yo, que creía estar sosteniendo la búsqueda de mi madre, estaba siendo sostenido por el hombre que la había matado. Al tercer mes, Daniel sugirió algo: que yo debía revisar los objetos personales de mi madre con más atención. A veces hay señales, dijo. Un papel, una nota, un número. Esa tarde, yo abrí cajones que no había tocado en semanas. Revisé agendas, sobres, libros. Encontré una nota con un horario escrito. No reconocí la letra. Era un recordatorio simple. Viernes 7:30 de la tarde. Me quedé helado. Mostré la nota a Daniel. Sus ojos se movieron apenas, casi imperceptible. Se inclinó, la leyó, y dijo: ¿De qué? ¿Daniel? ¿Dentista? Se rió un poco, como aliviando la tensión. Luego añadió: podría ser alguien que la citó. Esa nota se convirtió en un ancla para mí. Viernes 7:30 de la tarde. Empecé a obsesionarme. Intenté reconstruir qué había pasado ese viernes. Llamé a amigos. Revisé recibos. Miré movimientos bancarios. No había nada. Daniel me dijo que a veces la gente escribe iniciales para recordar cosas pequeñas. Me dijo que no me obsesionara demasiado. Y esa fue otra forma de control. Empujar y frenar cuando le convenía. A los 6 meses, ya estábamos agotados. La casa de mi madre se convirtió en un museo de ausencia. No podíamos venderla, no podíamos vaciarla. Era como si mover una silla fuera traicionarla. Mi hermana desarrolló ansiedad crónica. Mi padre, que estaba separado de mi madre desde hacía años, apareció con culpa tardía. Yo vivía con insomnio, con rabia, con una necesidad de sentido que no encontraba. Daniel seguía apareciendo, pero con menos frecuencia, como si estuviera retirándose lentamente del escenario, como quien deja una obra después de que ya está montada. A los 10 meses, la policía nos dijo algo que, aunque no lo dijeron así, sonó a cierre. No había nuevas pistas. Podían seguir investigando, pero necesitaban información concreta. Mi hermana lloró. Yo sentí que me quedaba sin aire. Esa noche, Daniel me llamó. Me dijo que entendía, que la policía se movía por prioridades, que la familia tenía que encontrar su propia forma de seguir. Me habló de aceptar la incertidumbre, de no destruir mi vida esperando un milagro. Me dijo que la esperanza, a veces, es un veneno. Yo, en ese estado, le pregunté algo que nunca había preguntado a nadie. ¿Crees que está viva? Daniel tardó unos segundos en responder. No fueron segundos normales, fueron segundos medidos. Luego dijo: no lo sé, pero si lo está, va a necesitar que vos estés entero si vuelve. Esa frase me sostuvo durante meses. Y me odio por admitirlo. Pasó 1 año, luego 2. La vida siguió por inercia. Yo cambié de trabajo, me mudé, intenté rehacer la normalidad, pero la desaparición de mi madre era una mancha permanente. Cualquier felicidad se sentía culpable. Cualquier plan futuro tenía un borde oscuro. Daniel desapareció de nuestras vidas con la misma naturalidad con la que había entrado. Un día dejó de llamar. Dejó de responder. Su número seguía activo, pero nunca contestaba. Mi hermana dijo: te lo dije. Yo no tuve fuerzas para discutir. A los 3 años, el caso de mi madre era una historia vieja para todos menos para nosotros. Había aniversarios, notas pequeñas en el diario local, gente que escribía mensajes de fuerza. Pero ya no había búsqueda real, solo memoria. Y entonces, en el 5.º año, pasó algo que me devolvió el pulso. Apareció una pista real. Una mujer de otra ciudad fue encontrada asesinada en circunstancias extrañas. No voy a describir nada explícito, porque no hace falta. Lo importante es que el caso llegó a las noticias por un detalle. El asesino parecía haber estado cerca de la familia, participando en búsquedas, ofreciendo ayuda. Era un patrón raro, inquietante. Cuando lo vi en televisión, sentí un frío en la espalda. Porque por primera vez, una idea que yo nunca me había permitido formular se abrió paso. ¿Y si la ayuda era parte del crimen? No dormí esa noche. Al día siguiente, busqué el número de Daniel en mis registros antiguos. Lo llamé. No contestó. Le mandé un mensaje. Necesito hablar con vos. No respondió. Una semana después, recibí un mensaje desde un número desconocido. Nos vemos. Sin ubicación. Sin hora. Solo eso. Me temblaron las manos. Pasaron 2 días. Otro mensaje. Una ubicación. Un lugar cerca del río, fuera de la ciudad. Un estacionamiento con poca luz.
No era la misma ubicación de antes, pero tenía el mismo olor mental. Un lugar diseñado para que nada quede registrado, para que las palabras se pierdan en el aire. Fui, no le dije a nadie. No porque fuera valiente, sino porque una parte de mí necesitaba esto de forma privada. Necesitaba saber, y, en el fondo, todavía no aceptaba que el peligro pudiera estar tan cerca de mí durante tanto tiempo. Llegué temprano, me senté en el coche con el motor apagado. Vi pasar un par de autos. Nadie se detuvo, el cielo estaba gris, el aire olía a humedad. Y entonces lo vi. Daniel caminaba hacia mí con la misma calma de siempre. Sin prisa, sin nervios. Se detuvo a unos metros. No intentó entrar en mi coche. No intentó acercarse demasiado. Esa distancia era parte de su control. Parecía respetuosa, humana. Bajé del coche. Nos miramos. Yo esperaba sentir odio inmediato. No lo sentí. Sentí una especie de incredulidad física, como si mi cuerpo no pudiera aceptar la escena. Daniel habló primero, como si estuviera retomando una conversación interrumpida. «¿Te ves cansado?», dijo. Yo casi me reí, no por humor, sino por desesperación. «¿Para qué me citaste?». Daniel se encogió de hombros. «Porque ya pasó suficiente tiempo». Esa frase me golpeó como un eco. Era la misma que había aparecido en mensajes años atrás. En ese momento, entendí algo. Yo no estaba ante un encuentro espontáneo. Estaba ante una historia que él había escrito con paciencia. «¿Quién sos?», le pregunté. Daniel me miró con curiosidad, como si la pregunta fuera ingenua. «Soy alguien que estuvo cuando nadie más estaba», dijo. «No me vas a quitar eso». Y ahí empezó el verdadero horror, su necesidad de reconocimiento. No era un asesino impulsivo. No era alguien que mata y huye. Era alguien que mata y se queda, que observa, que acompaña, que se vuelve parte de tu vida. No por error, sino por diseño. Yo le dije que sabía lo del caso en las noticias. Lo de los ayudantes. Daniel sonrió apenas. «Eso fue torpe», dijo. «La gente habla demasiado». Sentí náuseas. «Vos». No terminé la frase. No podía. Daniel me miró con una calma tan sólida que parecía inhumana. «Tu madre», dijo, «no fue un accidente». Esa frase, dicha sin emoción, sin énfasis, me vació. No sentí un estallido. Sentí un apagón. «¿Por qué?», fue lo único que pude decir. Daniel inclinó la cabeza, como si evaluara cuál versión contar. «Porque necesitaba que vos aprendieras algo», dijo. «Y porque era fácil. Porque nadie mira bien a una mujer de esa edad. Porque todos creen que es invisible». Me acerqué un paso, sin pensar. «¿Qué me estás diciendo?». Daniel respiró hondo, como quien se prepara para explicar una idea compleja. Y entonces dijo la frase que nadie podía saber. «Mantenía el azúcar en el segundo estante», dijo. «En un frasco de vidrio, sin etiqueta». Me quedé helado. Mi madre hacía eso. No era algo que yo hubiera contado a nadie. Ni a mi hermana, ni a mis amigos. Era un detalle doméstico, ridículo, insignificante. Un gesto de rutina, una prueba de intimidad. Daniel lo dijo como quien comenta una decoración. Ahí, algo se rompió en mi mente. Porque ya no era sospecha. Ya no era miedo. Era certeza. No me dio tiempo a procesar. Continuó hablando. «Te obsesionaste con la inicial», dijo. «Con la nota. Con el D». Sonrió. «Era yo. Siempre fue yo». La sangre se me fue de la cara. Recordé el papel. Viernes 7:30 de la tarde. D. Recordé cómo él había fingido que podía ser dentista. Recordé su risa suave. Recordé su consejo de no obsesionarme. Todo encajó con una precisión insoportable. «¿La citaste?», pregunté, con la voz rota. Daniel asintió. «Quería hablar con ella», dijo. «Quería que me contara cosas de vos». Esa frase me atravesó. «¿De mí?». Daniel me miró como si yo finalmente estuviera entendiendo. «Sí», dijo, «porque vos eras el objetivo desde el principio». Sentí que el suelo se movía. «Yo no te conozco». Daniel se encogió de hombros. «Me conoces», dijo. «Me conoces mejor que a mucha gente. Solo que no sabes en qué lugar ponerme». Yo empecé a temblar. No de frío, de rabia. «¿Por qué hiciste esto?». Daniel tardó un segundo. Luego dijo, «Porque me gustó». No dijo, «porque me debías algo». No dijo, «porque me hicieron daño». No buscó una historia que lo justificara. Dijo la verdad más simple y más enferma. «Le gustó». «Me gustó ver cómo te quebrabas sin romperte del todo», dijo. «Me gustó ver cómo buscabas. Cómo pegabas carteles. Cómo te consumías». Yo quise golpearlo. Quise saltarle encima. Pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en una especie de parálisis. Porque cuando el mal se presenta sin máscara, la mente tarda en aceptarlo. No por negación moral, sino por incapacidad biológica. «¿Dónde está?», pregunté, casi sin voz. Daniel me miró,
como si esa fuera la pregunta que estaba esperando desde hacía años. Y ahí vi algo nuevo en él. Una satisfacción leve, controlada. No una sonrisa grande, una microexpresión de poder, porque sabía que yo iba a pedirlo. Sabía que yo necesitaba ese dato. No te voy a dar todo, dijo. No te lo ganaste. Yo sentí un odio tan puro que me mareé. ¿Qué querés? Daniel se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo, quiero que vivas con esto. Como viví yo con otras cosas. No entendí esa parte, no quise entenderla. Lo único que importaba era mi madre. Mi hermana, mi vida. Daniel dio un paso atrás, como cerrando la conversación. Tu madre no sufrió como imaginás, dijo. Y esa frase, aunque pretenda ser tranquilizadora, fue una tortura. Porque no tenía derecho a ofrecerme consuelo. Luego dijo, la busqué con vos. ¿Sabes lo que es eso? Escuchar tu voz quebrarse, verte llorar, y saber que nadie va a encontrarla porque yo ya lo resolví. ¿Por qué te quedaste? Le pregunté, con una mezcla de asco y fascinación. ¿Por qué no desapareciste? Daniel me miró como si yo fuera lento. Porque eso es lo mejor, dijo. Ser necesario, ser el que sostiene, ser el que te dice qué hacer, ser el que te abraza cuando estás destruido. Sentí ganas de vomitar. No fue solo tu madre, añadió, y esa frase me hizo sentir que iba a desmayarme. Pero fue la más limpia, la más fácil de convertir en historia. Ahí mi cuerpo reaccionó de golpe. Di un paso hacia él. ¿Qué estás diciendo? Daniel levantó una mano, como pidiendo calma. No me grites, dijo, con una naturalidad absurda. No viniste a pelear, viniste a entender. Yo saqué el teléfono con la mano temblorosa. Lo empecé a grabar. Daniel lo vio, no se alteró. ¿Vas a ir a la policía? Preguntó. No sé, dije, y esa respuesta me odió a mí mismo en el mismo momento. Pero era verdad, porque el horror tiene una parte práctica. Si lo denunciaba, ¿qué pruebas tenía? Un encuentro en un estacionamiento. Una voz, una confesión parcial, una frase sobre azúcar en un estante. ¿Cómo se prueba eso? ¿Cómo lo conviertes en condena? ¿Cómo haces que el mundo crea lo que tu cuerpo ya sabe? Daniel pareció leer mi duda. Sonrió apenas. Vas a ir, dijo. Pero no va a servir. Porque lo que querés no es justicia. Es retroceder el tiempo. Y eso no existe. Luego se dio vuelta y caminó hacia la oscuridad. Yo me quedé ahí, sin moverme, con el teléfono en la mano, grabando una espalda que se alejaba. Y entendí algo que me partió. Él había elegido el lugar porque sabía que nadie lo vería. Había elegido el momento porque sabía que yo estaba solo. Había dicho lo suficiente para destruirme, pero no lo suficiente para encerrarse. Esa era su última forma de control. Volví a casa sin sentir mi cuerpo. Me senté en la cocina y me quedé mirando una pared. Mi hermana me llamó. Yo no atendí. No podía. ¿Cómo le dices a alguien que la persona que te sostuvo en el duelo era el verdugo? ¿Cómo le explicas que durante años abrazaste al monstruo sin verlo? A la mañana siguiente, fui a la policía. Conté todo. Mostré la grabación. La escucharon. Tomaron notas. Me hicieron preguntas. Me miraron con una mezcla de interés y distancia. Y después ocurrió lo que yo ya sabía que iba a ocurrir. Burocracia. Me dijeron que necesitaban ubicar al hombre. Que el número era prepago. Que Daniel podía ser un nombre falso. Que sin cuerpo, sin restos, sin evidencia física, era difícil. Que iban a investigar, sí. Que iban a revisar cámaras de la zona, sí. Que iban a intentar rastrear, sí. Pasaron semanas, meses. Encontraron a un hombre parecido en otro barrio. Lo interrogaron. No era él. Rastrearon el número. Nada útil. Revisaron cámaras. El estacionamiento era un agujero sin visión. O la cámara estaba rota. O no había. O no guardaban archivos. Daniel había elegido bien. Mi hermana se enteró por mí. Lloró como si fuera el primer día. No por mi madre, sino por la traición total. Dijo, lo sentí. Me miró con rabia y dolor mezclados. Te lo dije, y yo no tuve defensa. Durante meses, no pude comer. No pude dormir. No pude estar en una habitación sin pensar en Daniel sentado en nuestra sala, tomando café, diciéndonos que descansáramos, aconsejándonos cómo buscar. No podía recordar la cara de mi madre sin imaginar la cara de Daniel cerca. Todo estaba contaminado. A veces, en la noche, mi mente volvía a la frase del azúcar en el estante. No por el contenido, sino por lo que significaba, que él había estado dentro. Que había visto la intimidad doméstica de mi madre. Que había tocado su rutina. Que había convertido lo cotidiano en evidencia de poder. Y lo más cruel es que Daniel no necesitaba decir más. Con esa frase, me demostró que era real. Que era íntimo. Que era irreversible. No sé cuántas personas hizo esto. No sé si mi madre fue su única víctima.
No sé si hubo otras familias abrazando a su propio verdugo. A veces pienso que sí. A veces pienso que mi historia no es única. Solo es la que sobrevivió lo suficiente para darse cuenta. Sigo soñando con carteles de desaparecidos. Con el sonido de cinta adhesiva pegándose a un poste. Con el ruido del teléfono al caer al suelo. Con la cara de Daniel iluminada por la luz de la cocina. Y en esos sueños, siempre ocurre lo mismo. Mi madre abre la puerta y entra, pero no me mira a mí, mira detrás de mí. Y yo sé que Daniel está ahí. Lo peor no es que mi madre muriera. Lo peor es la idea de que durante años yo creí que estaba luchando contra un misterio, cuando en realidad el misterio se sentaba a mi mesa. Lo peor es que, cuando miro hacia atrás, veo señales que no vi. Veo lo cómodo que se sentía en nuestras casas. Veo lo bien que manejaba nuestras emociones. Veo cómo sugería teorías que desviaban. Veo cómo nos empujaba a sospechar de cualquiera menos de él. Y entiendo que no fue suerte. Fue diseño. Y aunque no lo atraparon, aunque el expediente siga abierto de forma simbólica, aunque la policía diga que siguen investigando, yo sé lo que él quería de verdad. No quería cárcel, no quería fama, no quería dinero. Quería esto. Quería que yo viviera con la certeza de que el mal puede sentarse a tu lado y sostenerte la mano mientras te destruye. Hay gente que dice que el tiempo cura. No es cierto. El tiempo solo hace que el dolor se vuelva parte de la rutina. El vacío se vuelve un mueble más. Pero hay verdades que no se integran. Verdades que no se vuelven normales. Esta es una de ellas. La persona que más me ayudó a buscar a mi madre. Fue quien la mató. Y lo más enfermo es que, si no hubiera vuelto a hablar, yo tal vez habría vivido para siempre agradeciéndole. Espero hayan disfrutado la historia de hoy. Me ayudarían mucho dando like, comentando o suscribiéndose al canal.